Yo me llamo Florencia Rojas, nací en Argentina, crecí en Málaga, actualmente vivo en Madrid, soy artista visual. Normalmente mis trabajos parten de la fotografía, pero se suelen expandir a otras técnicas como el videoarte o la instalación, en este caso ha sido la escultura. Y bueno, me interesan asuntos relacionados con tanto con la memoria histórica como con la idea de aislamiento, de reclusión. El proyecto que he hecho en la residencia se titula Esqueje. Entre 2021 y 2022 hice una investigación artística sobre el solar donde se situaba la cárcel de Carabanchel tras su derribo y bueno, di más o menos por concluido ese proyecto. Luego fui a Marruecos a hacer una residencia de arte y allí estaba en un lugar como muy descontextualizado, en una playa muy bonita pero muy lejos de cualquier ciudad y no sabía muy bien qué hacer por la zona. Entonces empecé a identificar algunas plantas que habían por allí y di con una especie, con la flor de cuchillo, uña de león también se le llama, que está muy extendida por la costa de la zona de Essaouira y está incluida en el catálogo español de especies exóticas invasoras. Entonces, bueno, lo que hice fue cortar un esqueje de esa planta, traerlo a Madrid y plantarla en mi estudio. A partir de ese gesto simbólico que hice de traer una planta prohibida a través del Mediterráneo con todas las connotaciones de ilegalidad, empecé a reflexionar sobre las políticas fronterizas de migración que habitamos en la Unión Europea. Y bueno, tratando de aterrizar un poco el proyecto en algo más concreto, me di cuenta de que en realidad, al haber trabajado intensamente sobre la cárcel de Carabanchel, había un espacio que no había incluido en mi proyecto previo, que era el hospital penitenciario. Cuando se derriba todo el panóptico en el año 2008, el hospital penitenciario queda en pie y ese edificio que no se derriba, a partir de 2005 se transforma arquitectónicamente en una operación muy discreta y empieza a alojar el centro de internamiento de extranjeros de Aluche, es decir, que la cárcel deviene otra cárcel. Hay varias cuestiones que mantienen este edificio en un régimen de opacidad que yo me he dedicado a investigar durante este semestre. La primera de ellas es que la cuestión de llamar CIE, centro de internamiento, es un eufemismo que esconde el hecho de que los CIE son cárceles para migrantes, aunque no estén reconocidas desde instituciones penitenciarias, ¿no? Y luego hay una segunda estrategia súper descarada y muy eficaz, que ha sido llamarle el CIE de Aluche, cuando realmente el CIE de Aluche está en Carabanchel, está en los terrenos de la cárcel de Carabanchel. De esta manera, cambiándole el nombre, se rompe con la memoria de la cárcel y se desconecta el CIE de Aluche, entre comillas, de la cárcel de Carabanchel. Y luego también me pareció muy interesante la reforma arquitectónica que se hace para transformarlo en CIE, porque se le agregan al edificio toda una serie de elementos que camuflan el hecho de que eso es un edificio de represión y castigo. Por ejemplo, se pinta de amarillo, se le hacen unas bóvedas como de colorines y delante de todas las ventanas de las celdas de las personas presas se colocan unas mamparas azules que lo que hacen es, por un lado, ocultar los barrotes que están en cada ventana. Por lo tanto, las vecinas de Carabanchel no podemos ver las ventanas, no podemos ver el barrote, no podemos ver que eso es una cárcel, y desde dentro de la celda tampoco pueden ver bien el exterior. Y bueno, lo que he hecho en esta primera parte del proyecto, que no doy para nada por finalizado, es replicar una de las mamparas azules que cubren las ventanas del CIE, y esto, sacado de contexto y traído a un lugar como Matadero, ha adquirido un potencial escultórico que de alguna forma funciona como señuelo para que el espectador, la espectadora se acerque y, con la curiosidad de qué es este elemento, acceda a una historia bastante espinosa que normalmente no se quiere mirar de frente. Y por último,
Esta pieza me parecía muy importante contextualizarla en sala, no dejarla como una mera escultura, y lo que he hecho es acompañarla de una cianotipia que trae el texto de una transcripción de un testimonio de una mujer que estuvo presa en el CIE de Aluche, y que en ese testimonio, mientras ella me contaba todo el horror que vivió allí, no puedo decir su nombre porque es una persona que actualmente está sin papeles, me hizo una descripción de cómo eran sus ventanas, las ventanas de su celda, y ahí es cuando ella explica qué es este elemento que yo he traído a sala. Y bueno, lo revelé con la técnica de cianotipia, que es una técnica del siglo XIX, que se trata de untar en el papel un químico y revelarlo al sol, y me parecía interesante como la relación que se establecía entre estas ventanas cubiertas y este relato que aparece, las palabras que aparecen de esta mujer al exponerlas al sol. Esta residencia, además de la aportación económica fundamental para desarrollar el proyecto y también para poder vivir un poco estos meses, me ha permitido tener tiempo para investigar con tranquilidad. O sea, a diferencia de algunos otros programas en los que he participado, sí que es cierto que en la residencia de Matadero he tenido como el tiempo y sobre todo el apoyo del equipo de la residencia para poder pensar con toda la responsabilidad y con todo el tiempo que requiere un proyecto como este, que toca un asunto tan delicado, sin la presión de tienes que terminar el proyecto ya y producir algo para el final de la residencia. Y como ya he dicho, de hecho este proyecto no lo he conseguido terminar y no pasa nada. Yo he establecido aquí mi estudio. Entonces pues he venido aquí a trabajar, básicamente. Como he dicho, ha tenido un componente bastante importante de investigación el proyecto, por lo tanto he pasado pues un montón de tiempo en mi mesa leyendo, hablando con gente por teléfono, reuniéndome también y luego también pues relacionándome con las compañeras que, como es un espacio abierto, pues estamos plenamente en contacto. Ha sido también muy interesante cómo con las tutorías, a través de las tutorías hemos podido como profundizar bien en los proyectos de otras compañeras, que también eso me ha parecido una diferencia interesante de otros programas en los que cada una va a lo suyo y no llegas a establecer una conversación realmente interesante sobre lo que está haciendo cada persona, ¿no? Y aquí eso sí que se ha dado y eso me ha parecido muy enriquecedor. Este espacio pues, me ha ofrecido tanto la parte de investigación, que he podido realizar más a modo de oficina, entre comillas, en mi mesa, y luego también cuando he llegado al momento de la producción, que he tenido que pintar de azul esta pieza, también está muy bien porque hay una zona para hacer trabajo en sucio, por lo tanto como que puedes compaginar los dos tipos de práctica y bueno, eso también creo que es muy positivo del espacio.